Buenos días con todos los presentes. Reciban un cordial saludo de parte del rector, el doctor Policarpio Chaucavalqui, de nuestra universidad, y en nombre del director del Instituto de Investigación de Arqueología y Antropología Cuela Pinac, el doctor Alex Alonso Pinzón Chunga. Este evento está organizado por el Instituto INAC de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza en coordinación con el Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático. El día de hoy tenemos dos ponencias, por lo que se les indica a los presentes y se les pide por favor tener en consideración apagar su audio para que las ponencias se vayan a desarrollar con normalidad, ¿no? A continuación vamos a dar este pase a Alison Cadenilla Solórzano, ella es coordinadora de la Amazonía MOSIC, quien está a cargo de la presentación de los ponentes. Adelante, Alison. Buenos días a todos y todas. Gracias, Catherine. Sí, como mencionó Catherine, esta es la tercera charla del ciclo de diálogos denominado Amazonía y Cambio Climático. En esta charla hemos visto primero cómo está impactando el cambio climático en la Amazonía, también cuáles son las presiones específicamente en la zona de Amazonas, que ha sido la segunda charla. Y en esta tercera charla pretendemos que puedan conocer un poco más de cuáles son las propuestas que desde las mismas organizaciones, desde los mismos pueblos indígenas, se tienen, ¿no? Para ello hemos invitado a dos lideresas jóvenes de dos organizaciones. La primera es Yanela Sánchez, ella es lideresa juvenil Shipibo Conmigo, es abogada por la Universidad Nacional de Ucayali y tiene trayectoria en la defensa de los derechos de las mujeres y pueblos indígenas. Actualmente es parte de IDECEP y vocera de la iniciativa Cuencas Sagradas. Y nuestra segunda ponente es Mayra Macedo, ella es lideresa Shiwilu de la zona de Alto Amazonas en Loreto. Ella es presidenta de la Organización de Comunidades Indígenas de Mujeres Shiwilu, o SIDMUSHI, y actualmente es miembro del Consejo Directivo de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú, ONAMIAP. Ellas dos nos van a hablar un poco de sus organizaciones y de las iniciativas que tienen estas organizaciones frente al cambio climático y frente a las diferentes amenazas que tiene la Amazonía. Les doy la bienvenida entonces y me parece que empieza Yanela. Muchas gracias, Alison, por la presentación de las ponentes a los participantes el día de hoy. Como ya lo mencionó Alison, a continuación vamos a dar pase a Yanela Sánchez con su tema Propuestas y demandas desde los territorios. Yanela Sánchez es representante de la Juventud de AIDECEP y vocera de la iniciativa Cuencas Sagradas. Una vez más, se les pido por favor tener en consideración apagar sus micros para poder desarrollar la conferencia con normalidad. Asimismo, cualquier duda, consulta, aporte que tengan durante la conferencia lo pueden hacer a través del chat o al finalizar las conferencias pueden levantar la mano para poder darles pase y así puedan comunicar sus dudas. Le damos pase, Yanela. Adelante. Hola, muchísimas gracias. Bueno, muy buenos días a todos y todas. Un gusto poder estar aquí con ustedes compartiendo un espacio académico un sábado por la mañana. Eso claramente evidencia el compromiso que tienen todos ustedes, sobre todo como jóvenes, de estar comprometidos con un futuro más sostenible, ¿no? Bueno, mi nombre es Yanelia Sánchez, yo soy del pueblo Shipibo Conibo. Como ya me presentaron, yo soy abogada, vengo trabajando con AIDECEP y actualmente estamos en esta alianza que se llama Cuencas Sagradas, tratando de impulsar iniciativas y acciones desde la propia mirada de los pueblos indígenas para asegurar un futuro más sostenible en la Amazonía, no solo para la Amazonía, sino también para todo el mundo, ¿no? Bueno, yo tengo una pequeña presentación acerca de lo que es Cuencas Sagradas. Quiero contarles un poquito esta mañana quiénes somos, qué hacemos y hacia dónde estamos apuntando desde Cuencas Sagradas, ¿no? Bueno, Cuencas Sagradas es alianza una alianza binacional entre organizaciones indígenas de Ecuador y también de Perú. Entonces, esta alianza también están organizaciones no indígenas que nos están apoyando y estamos trabajando conjuntamente en la protección de la Amazonía, ¿no?
Entonces, esta alianza nace de la cosmovisión que tienen nuestros ancestros, de donde antes no habían fronteras, ¿no? Simplemente éramos todos pueblos indígenas, hermanos, y vivíamos en un solo planeta, ¿no? Entonces, como verán, la Amazonía es el hogar de cientos de pueblos y culturas y también de una gran biodiversidad, ¿no? Es evidente que se encuentra un grave peligro, hay muchas amenazas a causa de las actividades extractivas como la minería, la explotación petrolera y bueno, también la explotación forestal, ¿no? Que básicamente son realizadas con esta visión occidental de que la Amazonía es un punto vacío que hay que explotar y explotar, ¿no? Entonces, con esa idea, tenemos una Amazonía que viene sufriendo de constantes amenazas y peligros que se repiten, ¿no? En toda la cuenca amazónica. Entonces, en ese sentido, la ciencia ha sido exacta, ha sido clara, ¿no? Que si nosotros no hacemos nada, si no cambiamos nuestra relación con la naturaleza y esa visión de desarrollo que se tiene, simplemente vamos a estar en un punto de no retorno, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estas amenazas? Sobre todo las principales amenazas, ¿no? Que se viene sufriendo en la Amazonía, que es la explotación petrolera, ¿no? Es la principal causa de la emergencia climática que es generada por los combustibles fósiles, el petróleo, el carbón, el gas. La explotación petrolera, ¿no? Es casi responsable del 80% de las emisiones de dióxido de carbono desde la revolución industrial, ¿no? Entonces, solamente en el 2022 se han registrado, o sea, solo en el 2022, ¿no? Se han registrado al menos 15 derrames en el oleoducto norperuano. Entonces, el impacto de los derrames y el mal manejo de los residuos afecta directamente la vida de las poblaciones amazónicas, ¿no? Entonces, no existen realmente herramientas de medición reglamentadas que tomen en cuenta el nivel de afectación económica, social y cultural de los territorios. Entonces, esta es una amenaza muy grave que se viene sufriendo en la Amazonía. Otra de las amenazas también que tenemos es la minería, ¿no? Existen 5.470 concesiones mineras dentro de las cuencas sagradas que afectan a más de 2.154.000 hectáreas de bosques, ¿no? Que equivalen al 6.08% de nuestra área de influencia, ¿no? Entonces, estas a su vez representan el 3,4% de los territorios de los pueblos y nacionalidades indígenas, ¿no? Entonces, es una actividad que claramente es aún más dañina porque contamina fuentes de agua dulce, vulnera la calidad de vida de las comunidades aledañas, ¿no? Entonces, sin hablar de todos los problemas sociales que, que trae la minería, ¿no? Como la explotación sexual a las mujeres indígenas, el alcoholismo, ¿no? Que también deviene en violencia. Entonces, es otra de las grandes amenazas que sufre la Amazonía. Otra amenaza también es la deforestación y la industria agropecuaria, ¿no? Entonces, los territorios vienen siendo amenazados por actividades de industria agropecuaria, ¿no? En Ucayali hay grandes plantaciones de palma que han sido desarrollados en territorios de comunidades nativas. Y eso también está sucediendo en toda la Amazonía, ¿no? Los productos básicos como el aceite de palma, la madera balsa, hace que la demanda hace que estas actividades también sean desarrolladas dentro del territorio de las cuencas sagradas, ¿no? Entonces, lo que nuestra alianza propone es no talar los árboles y mantener los bosques de pie de manera permanente en la bioregión de las cuencas sagradas, ¿no? Y ya voy a contar un poquito más adelante cuáles son los proyectos que venimos impulsando desde Cuencas Sagradas. Bueno, ¿cuáles son las alternativas, no? La iniciativa Cuencas Sagradas, como les contaba, está inspirada en la estrategia de nuestros pueblos, de nuestros abuelos, ¿no? De nuestros ancestros,
esta alianza nace en el año 2017, ¿no? Con el propósito de proteger de manera permanente la Amazonía, ¿no? Que abarca más o menos 35 millones de hectáreas del bosque, ¿no? Y es el hogar de al menos 600.000 personas de diversas nacionalidades y pueblos indígenas. Entonces, esta alianza, como les contaba, reúne a más de 30 nacionalidades y pueblos indígenas de Ecuador y Perú, junto a organizaciones también de la sociedad civil, y venimos haciéndole frente a las amenazas y proponemos soluciones en armonía con los límites de la naturaleza y el buen vivir, ¿no? Todo esto está plasmado también en un plan bioregional que ha sido elaborado con toda la participación tanto de las organizaciones indígenas como también de otros expertos, ¿no? Ya, entonces, ¿cómo estamos construyendo nosotros estas alternativas de transición desde la misma cosmovisión de los pueblos indígenas, ¿no? ¿Dónde están las cuencas sagradas? ¿No? El territorio que nosotros denominamos bioregión de las cuencas sagradas abarca, como verán, la Amazonía norperuana y toda la Amazonía ecuatoriana, ¿no? Esta bioregión define un territorio geográfico pensado más allá de las fronteras, ¿no? Como les comentaba. Ese es también planteamos un enfoque a partir de un enfoque ecosistémica, desde el bioma y la interrelación ancestral que tenían los pueblos y nacionalidades, ¿no? Entonces, esto nos hace pensar en nuevas formas de planificar el futuro donde la íntima relación entre las culturas es clave, ¿no? La relación entre las culturas y la naturaleza. Bueno, esta es una publicación de The Guardian, donde dice que la región de las cuencas sagradas amazónicas es una gema cultural y ecológica. Está considerada como el ecosistema terrestre de mayor biodiversidad del planeta, manteniendo el ciclo hidrológico de toda América y ayudando a regular el clima de la Tierra. Entonces, ahí verán cuánta importancia tiene esta bioregión de las cuencas sagradas. Entonces, tenemos también una visión al 2030, como les comentaba, tenemos un plan bioregional que es un documento elaborado por todo el equipo y las organizaciones que conforman Cuencas Sagradas, donde la visión hacia el 2030 es impulsar una transición socioecológica basada en los principios de reciprocidad y precaución para favorecer nuestros paradigmas de bienestar y promover cambios sistémicos que preserven la biodiversidad, los territorios y las culturas que defiendan la vida, ¿no? Entonces, este plan que nosotros tenemos tiene esa visión hacia el 2030 e incluso ya venimos en un proceso de implementación del plan, ¿no? Entonces, para ello lo que nosotros creemos urgente empezar las acciones de detener la industria extractiva, eliminar la degradación y pérdida de bosques, ¿no? Para ello estamos realizando proyectos de reforestación, queremos asegurar la gobernanza territorial indígena, incluso la misma Alianza de Cuencas Sagradas tiene una gobernanza en donde participan todas las nacionalidades y pueblos indígenas que conforman esta alianza, ¿no? O sea, la decisión se toma de manera horizontal entre todos los pueblos y nacionalidades indígenas. Entonces, también queremos promover la conservación de los bosques y queremos consolidar el buen vivir amazónico. Entonces, a partir de estas acciones, nosotros estamos trabajando desde Cuencas Sagradas junto con los demás pueblos y nacionalidades indígenas, ¿no? Una transición que nosotros pensamos es que los pueblos indígenas tienen prácticas y acciones porque han vivido durante milenios de años en armonía con la naturaleza, ¿no? Entonces, esta relación que tenemos los pueblos indígenas hace que seamos una población importante en la conservación de la Amazonía. Entonces, los pueblos indígenas están en zonas habitadas donde los territorios han sido mejor conservados a nivel mundial, ¿no? Entonces,
resultan de vital importancia para la estabilidad climática y también para la preservación de la biodiversidad, ¿no? Entonces, desde Cuencas Sagradas, nosotros hemos establecido 9 caminos en base también a los planes de vida de los pueblos indígenas. Y primero tenemos los ejes para la transición, una nueva relación de la Amazonía con el mundo. Queremos establecer una moratoria a la extracción de los combustibles fósiles y un fondo de transición post-petrolero intergeneracional, ¿no? También creemos que es importante determinar un sistema de pago de la deuda ecológica con la deuda financiera entre los países del sur y norte global. Y nos parece importante implementar un nuevo sistema de indicadores de bienestar basados en el buen vivir, ¿no? Una nueva forma de medir los estándares de vida, porque generalmente sucede que hay otros estándares ajenos a los pueblos indígenas donde hacen ver que los pueblos indígenas somos pobres, que vivimos mal, ¿no? Entonces, cambiar esos paradigmas es importante desde Cuencas Sagradas, ¿no? También queremos poner en valor la preservación permanente de la bioregión de las cuencas sagradas a nivel global. Otro de los ejes también que venimos trabajando es la energía renovable. Queremos impulsar el cumplimiento de los acuerdos internacionales por parte de los estados para la transición energética y mitigación del cambio climático, ¿no? Nos parece importante que, y nos preocupa que varios acuerdos internacionales aún no han sido ratificados y firmados por el Perú, ¿no? Como el Acuerdo de Escazú. Entonces, nosotros creemos importante que se dé cumplimiento a estos acuerdos internacionales. Y por otro lado, también promover e impulsar la eficiencia energética en ciudades amazónicas, ¿no? Una nueva visión de las ciudades amazónicas. Finalmente, en cuanto a energía renovable, nos parece importante implementar un modelo energético autónomo en base a energías renovables, ¿no? Nosotros, parece broma, o parece un sueño ambicioso, pero eso es a donde debemos apuntar, ¿no? Nosotros a veces en muchas reuniones con los líderes indígenas, entre bromas decimos, ¿no? ¿Por qué no puede haber un peque con panel solar, ¿no? Entonces, donde podamos ir a los territorios y movilizarnos, ¿no? Entonces, puede parecer un sueño, pero se puede hacer realidad, ¿no? Entonces, esos son los ejes en cuanto a energía renovable, las acciones que nosotros queremos impulsar desde Cuencas Sagradas, ¿no? En cuanto a gobernanza territorial y autodeterminación indígena, creemos importante que se tiene que lograr el reconocimiento de la propiedad de las tierras y territorios indígenas por parte del Estado, ¿no? Hay una clara vulneración tanto en Perú como en Ecuador y a nivel de toda la cuenca amazónica, donde no se reconoce la propiedad de las tierras y territorios indígenas, ¿no? Son formalidades que al fin y al cabo nos garantizan una seguridad territorial, ¿no? Sin la seguridad territorial no podemos hablar de territorios seguros, ¿no? Entonces, creemos importante que se reconozca, que se den los títulos, que se reconozca también a los gobiernos autónomos, ¿no? Entonces, por otro lado, también nos importa fortalecer la identidad cultural, la libre determinación, los derechos colectivos y la gobernanza de las autonomías indígenas, ¿no? Como ya les mencionaba. Reconocer que los pueblos indígenas tienen el derecho a la autodeterminación. Y generar mecanismos para la defensa del territorio frente a las amenazas del extractivismo, de la minería, ¿no? Como ya se viene dando en varias comunidades amazónicas, ¿no? Varias comunidades amazónicas ya se han organizado y están generando sus propias guardias indígenas, ¿no? Porque es evidente que el nivel de violencia ha aumentado, ¿no? Entonces, la Amazonía se encuentra en constante peligro y frente a eso los territorios
de las comunidades amazónicas se encuentran en alerta, ¿no? En cuanto al transporte y conectividad, eh, nos parece importante crear laboratorios de innovación y desarrollo tecnológico indígena, ¿no? Aquí el rol de los jóvenes indígenas es sumamente importante para poder involucrarse y lograr un desarrollo tecnológico desde la propia cosmovisión indígena, ¿no? Como les mencionaba, promover sistemas de transporte adaptados a los contextos amazónicos, ¿no? Sobre todo con énfasis en un impacto un impacto ecológico mucho más bajo, ¿no? Y de poca intensidad. Y implementar redes de banda ancha de Internet satelital, ¿no? En las comunidades no hay conectividad. Para comunicarnos es muy difícil, incluso para alertar amenazas en los territorios resulta bastante complicado. Entonces la ayuda, la emergencia no llega a tiempo, ¿no? Entonces, eso por un lado, y por otro lado también para poder facilitar y favorecer los programas de formación, ¿no? Como mencionaba, los sistemas de alerta y comunicación territorial. En cuanto a educación y conciencia ecológica, nosotros desde Cuencas Sagradas venimos ya trabajando varias iniciativas propias, ¿no? Como en Ecuador, las escuelas vivas amazónicas, y en Perú desde IDESEP también tenemos la Escuela de Gobierno Indígena y Desarrollo Amazónico, la égida. Entonces son iniciativas propias de los pueblos indígenas en donde nos parece sumamente importante y valioso insertar los saberes ancestrales y sobre todo la conciencia ecológica dentro de las mallas curriculares para una verdadera educación intercultural bilingüe, ¿no? Creemos que ante un contexto en el que la educación muchas veces no se basa en desarrollar una conciencia ecológica, nosotros hemos visto la necesidad de crear iniciativas propias que se complementen con la educación regular, ¿no? que nos dan en las escuelas, en las universidades. Entonces, por otro lado, también nos parece importante fortalecer y favorecer el desarrollo de una comunidad amazónica para la promoción de sabidurías del bosque y una educación bilingüe, ¿no? Establecer escuelas interculturales y la Universidad de Saberes del Bosque. Entonces, estamos pensando en grande, siempre soñando, ¿no? Pero creo que si nosotros nos unimos, como lo estamos haciendo ya Ecuador y Perú, podemos lograrlo. En el tema de salud intercultural, establecer espacios de atención y formación técnica intercultural, ¿no? Ya desde IDESEP también ya está dentro de la agenda grande de IDESEP la formación técnica intercultural, ¿no? Y por otro lado también consolidar el bioconocimiento amazónico y asegurar la propiedad intelectual para el beneficio de los pueblos indígenas. Hay mecanismos, hay leyes que muchas veces las comunidades amazónicas no tienen conocimiento, ¿no? de que existen mecanismos de defensa de sus derechos de propiedad intelectual, como los conocimientos colectivos. Entonces, es importante que podamos apoderarnos de esas herramientas que seguramente tienen sus deficiencias o diversos cambios que se podrían generar, pero mientras no tengamos conciencia de que existen estas herramientas o no tengamos acceso a esa información y no generemos el debate, no vamos a poder cambiar o mejorar las cosas. Entonces, por ejemplo, existe en Perú la ley que es una ley pionera, ¿no? Que es la ley de conocimientos colectivos que ya tiene 20 años, ¿no? Entonces, esta ley incluso ha sido también modelo para la ley en Ecuador, me parece. Entonces, tenemos una ley de registro de conocimientos colectivos, ¿no? Que también establece diversas herramientas
para poder proteger la propiedad intelectual de los pueblos indígenas en beneficio de las comunidades locales. Entonces, es sumamente importante que tengamos acceso a esa información y nos apoderemos de esa herramienta para seguir garantizando una salud intercultural en base a nuestros conocimientos colectivos, ¿no? Entonces, finalmente, implementar un fondo permanente para la atención en salud intercultural. La pandemia nos ha demostrado que evidentemente el Estado no siempre, las falencias que tiene el Estado para llegar, para el acceso a la salud. Entonces, ha sido un golpe muy duro y nos ha evidenciado toda la fragilidad del Estado en cuanto a la salud, a la atención de la salud, ¿no? Entonces, si nosotros empezamos a construir nuestro propio fondo permanente para atención a salud intercultural sería sumamente importante. La resiliencia de las ciudades amazónicas, ya para ir finalizando, implica establecer una planificación territorial que asegure el resguardo de las zonas naturales, así como la creación y restauración de corredores biológicos, ¿no? Generar iniciativas comunitarias de vivienda que promuevan el diseño de ciudades compactas, implementar modelos integrales y sostenibles de gestión de residuos, ¿no? Muchas veces vas a las comunidades y no existen estos modelos, estos mecanismos de gestión de residuos. Y eso también es muy importante para poder mantener en armonía las ciudades amazónicas. Las economías del bosque y soberanía alimentaria, ¿no? Desarrollar sistemas agroecológicos y agroforestales con énfasis en la restauración del suelo, el uso también de saberes ancestrales, ¿no? Impulsar cadenas de valor con identidad y énfasis territorial, que existen pocas iniciativas, ¿no? Y finalmente también favorecer el desarrollo de emprendimientos regenerativos liderados por mujeres y jóvenes, ¿no? Entonces, desde Cuencas Sagradas tenemos esa prioridad de apoyar estos proyectos e iniciativas liderados por mujeres y jóvenes. Y también crear mecanismos de financiamiento e inversión con criterios que promuevan economías regenerativas. El otro eje es la conservación, restauración del bosque y cuencas hídricas, ¿no? Desde Cuencas Sagradas creemos que se debe declarar a las cuencas amazónicas como zonas de exclusión y protección de orden global, ¿no? Y se debe implementar planes de manejo y restauración de bosques en zonas de alto valor ecológico y en las cabeceras de las cuencas. Establecer reservas naturales y territoriales en zonas de alto valor ecológico para la protección de los territorios indígenas, establecer reservas naturales y territoriales para la protección de los territorios indígenas y la biodiversidad biológica. Eso es básicamente lo que nosotros desde Cuencas Sagradas venimos impulsando. Nosotros somos una alianza, somos una familia, somos pueblos y nacionalidades indígenas que se han unido para la permanente protección de las cuencas sagradas, ¿no? No estamos en contra de nada, estamos a favor más bien de la vida, no estamos en contra del desarrollo, como varias veces nos catalogan a los pueblos indígenas, sino estamos a favor de la vida, a favor de un futuro más sostenible, a favor de la protección de la Amazonía y sobre todo a favor de la naturaleza. Entonces, esta iniciativa ya viene desde el 2017, nosotros seguimos todavía integrando a más nacionalidades. En una última reunión que tuvimos en Lima con todo el grupo de gobernanza, que son los que integran los pueblos y nacionalidades de Cuencas Sagradas, se acaban también de integrar los gobiernos autónomos de Perú. Entonces, tenemos como 9 gobiernos autónomos que se han unido ahora a la Alianza Cuencas Sagradas y cada vez son más pueblos, más nacionalidades, más organizaciones indígenas que se vienen uniendo a Cuencas Sagradas, ¿no? Entonces, eso quería presentarles. Voy a quedarme para poder responder algunas dudas, preguntas que hayan surgido de mi presentación. Entonces, muchísimas gracias a todos ustedes que seguramente
se han dado el tiempo de poder acompañarnos esta mañana. Muchísimas gracias a ti, Yanela, por habernos compartido tu experiencia y todas las actividades que están desarrollando desde Cuencas Sagradas. Sí, esperamos las preguntas para el final, si es que los participantes los tuviesen, ya saben que lo pueden hacer llegar a través del chat o también levantando la manito. A continuación vamos a dar pase a Mayra Macedo, ella es presidente de la Organización de Comunidades Indígenas de Mujeres Shiwilo. Ella también nos presenta el tema de propuestas y demandas desde los territorios. Adelante, Mayra. Muy buenos días con todos y todas. Yo soy Mayra Macedo. Les saludo desde el pueblo Shiwilo, de la región Loreto, de la provincia de Alto Amazonas. Bueno, yo soy presidenta de la Organización de Comunidades Indígenas de Mujeres Shiwilo, o SITMUSHI, y también soy secretaria de organización de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú, ONAMIA. Bueno, para mí es un gusto poder estar en este conversatorio, ¿no? Sobre un tema muy importante que es la crisis climática que hoy en día vivimos y que se ha vuelto, ¿no? Un problema ya no solo de los indígenas, sino también de toda la población, ¿no? Que venimos siendo afectadas por este problema. Bueno, les quería compartir, bueno, no he preparado un PPT porque yo más comparto la experiencia que nosotras vivimos desde los territorios, ¿no? Qué es lo que hacemos como mujeres indígenas y cómo hacemos resistencia frente a la crisis climática, ¿no? Entonces, bueno, lo que podemos, no, se puede evidenciar es que estos impactos del cambio climático pues no nos afecta a todos de una manera, no nos afecta de igual manera, ¿no? Las mujeres indígenas que estamos en los territorios somos las más afectadas, ¿no? Porque están en los bosques, cada vez están más deforestados, nuestras aguas están más contaminadas, ¿no? Entonces, nuestros territorios están siendo invadidos, ¿no? Entonces, también eso hace que todo esto se está haciendo proyectos de infraestructura, actividades extractivas, entonces todas estas cosas, estas actividades hacen que también aumente el calentamiento global y esto acelera pues los cambios, el cambio climático. Sobre todo hoy en Amazonía nosotros no podemos diferenciar ya siempre para el tema de los sembríos nos guiábamos, ¿no? Por las estaciones, pero ahora de la nada llueve, de la nada hace un sol que no se soporta, ¿no? Que nosotros siempre estamos en la chacra y ahora tenemos que dejar de hacer nuestras actividades, ¿no? De sembríos porque el sol es insoportable, ¿no? Y eso también hace que se ponga en riesgo nuestra salud, ¿no? Entonces, y esto debido a qué, ¿no? Bueno, nosotros como organización de mujeres estamos haciendo acciones de reforestación mediante plantones de aguaje en las cuencas de cabecera, ¿no? De nuestros principales ríos que nos abastecen a nosotros como comunidad. Asimismo, junto a estos, hasta ahorita estamos reforestando ya como 10 hectáreas, ¿no? 10 hectáreas de territorio y sin la ayuda del Estado, sin ayuda de otras organizaciones, lo estamos haciendo solas nosotras, ¿no? Y también aplicando los conocimientos ancestrales que nos han dejado nuestras abuelas, ¿no? Entonces, y también junto con ello estamos haciendo la reforestación con plantas medicinales también, ¿no? Junto con, con el tema de los plantones de aguaje. Y
¿Por qué hemos decidido reforestar con los plantones de aguaje, ¿no? Con esta palmera? Bueno, porque sabemos que esta palmera es generadora de agua, ¿no? Donde existe un aguaje siempre está una cocha ahí, ¿no? Y aparte también nos sirve como alimento, ¿no? De sus frutos, porque también con todo esto del cambio climático, nuestros embrios ya no están produciendo igual. Entonces también nos está afectando nuestra soberanía alimentaria, ¿no? Entonces nosotras como mujeres tenemos que buscar la manera de cómo hacer resistencia frente a estos problemas que estamos pasando en nuestra comunidad, ¿no? Y bueno, pero también estas situaciones se da porque el mismo Estado, ¿no? Den concesiones nuestros territorios. El mismo Estado está sacando todos los días leyes a favor de las grandes empresas, ¿no? Están ya prácticamente, ahorita legalizando, ¿no? La venta del carbono, que también es una preocupación para nosotras, porque solo los empresarios de otros lugares vienen y entonces concesionan nuestros territorios, ¿no? Para que se dé el tema de la venta del carbono. Y otro de los problemas que hemos podido identificar es el tema de los monocultivos. Se está realizando también monocultivos en los territorios, ¿no? Contaminando el suelo, contaminando también nuestros ríos, porque de ahí sacan para regar, ¿no? Estos sembríos. Y eso también pues, nos está afectando nuestra salud, ¿no? Entonces, pero ¿qué hace el Estado, ¿no? Para garantizar que estos territorios se protejan, ¿no? Hace ya en el 2020 se instaló la plataforma climática indígena, donde participan las 7 organizaciones nacionales, ¿no? Donde este es un espacio donde se pueda tomar decisiones en cuanto a la protección de nuestros territorios, en cuanto a acciones de mitigación, de adaptación al cambio climático. Pero sin embargo, no nos presta garantía, ¿no? Estamos construyendo espacios para poder proteger nuestros territorios, pero al otro lado el Estado, a espaldas de los pueblos y de las organizaciones indígenas, están promoviendo leyes, ¿no? En tal sentido es, por ejemplo, también que se está desarrollando, ¿no? El Registro Nacional de Mitigación, que es el RENAM. Entonces, donde se va a inscribir todas las acciones de mitigación que se pueda desarrollar en territorios indígenas sobre todo, ¿no? Entonces, pero nosotras, y eso lo puede hacer cualquier persona, ¿no? Entonces, eso para nosotros como población, como mujeres indígenas, es un riesgo, porque va a venir de otro lugar otras personas que no conocen nuestro territorio y van a implementar acciones que para ellos están bien, pero para nosotras ponen en riesgo incluso hasta nuestra propia cosmovisión, nuestra misma forma de vida, ¿no? Ese vínculo que nosotros tenemos con el territorio, con nuestra madre naturaleza, también lo pone en grave riesgo, ¿no? Muchos decían, pero solo es un árbol que se cae, pero para nosotros no solo es un árbol, dentro de ese árbol están miles de especies que están ahí, ¿no? Y aparte también nosotros como amazónicas tenemos, creemos mucho en nuestros apus, en nuestras deidades que están ahí, en la espiritualidad que nos da el bosque. Y eso también pone en peligro, ¿no? Estas acciones que se hacen. Y aparte también, ¿no? Estas acciones se hacen vulnerando los derechos que tenemos como pueblos, ¿no? Los derechos colectivos que están amparados en el convenio 169, como es el derecho a la consulta previa. Nosotros estamos pidiendo que todas esas acciones que se desarrollen y que puedan afectar nuestros territorios sean consultados, pero que esta consulta sea de una manera eficiente,
de una manera eficaz, como dice, previa, ¿no? Antes de, no cuando ya se estén implementando estas acciones. Y que se respete también el tema del consentimiento, porque acá en Perú solo se aplica la consulta previa como un proceso administrativo, más no como un derecho que se debería garantizar, ¿no? En beneficio de los pueblos originarios. Por eso es que nosotros como Organización Nacional también de ONAMEAP estamos impulsando, ¿no?, un proyecto de ley que es el proyecto de ley de la madre naturaleza, donde se reconozca a la madre naturaleza como sujeto de derecho, ¿no? No que solo se vea como un simple lugar donde se puede explotar y solo se beneficie, ¿no? Unas cuantas personas, nosotros queremos protegerlo porque creemos que así como nosotras, las mujeres, los pueblos, tenemos vida, también nuestra madre naturaleza tiene vida. Entonces, estamos buscando esta aprobación, hemos hecho, y este proyecto de ley lo hemos construido con todas las hermanas de las diferentes regiones, de los diferentes territorios en que nos encontramos. No lo han hecho las ONGs, no lo han hecho desde los escritorios, ¿no?, como siempre hacen los congresistas desde sus, ¿no?, desde sus escritorios, sino desde los territorios, tomando en consideración todo lo que nosotros sabemos que es importante desde nuestros territorios. No podemos verlo de una manera independiente el agua, no podemos verlo de otra manera el suelo, sino para nosotros es todo en conjunto, ¿no? Y no solo vemos como solo el tema es de los bosques, el tema de río de la Amazonía, sino también nosotros vemos de una manera integral mirando desde los Andes, ¿no? Y a su vez de los Andes dependen también de la costa, de los mares. Entonces, todo es un conjunto que nosotros necesitamos proteger. Si bien es cierto, existen muchas leyes, ¿no? Muchas leyes que protegen, pero de una manera individual, no colectiva. Lo que nosotros siempre buscamos es velar por lo colectivo, que nos beneficie a todos, ¿no? Y tanto a las personas y a la misma madre naturaleza, ¿no? Y también para nosotros es necesario también que, como hablaba la hermana, de convenios, de acuerdos internacionales, ¿no?, como el acuerdo de Escazú, que hasta el día de hoy no se ha ratificado en nuestro país, ¿no?, por desconocimiento quizás, ¿no?, de las autoridades. Ha habido una contracampaña para que el acuerdo de Escazú no se ratifique, ¿no?, aduciendo que incluso nosotros íbamos a perder parte de nuestros derechos sobre nuestros territorios, cuando en realidad no es así. Hoy en día vemos cuántos defensores son asesinados por defender nuestros territorios, y hasta el día de hoy no tenemos una justicia oportuna, una adecuada, ¿no?, justicia tanto para las personas que han sido asesinadas, ¿no?, por defender nuestros territorios, y mucho menos pues tenemos una justicia ambiental, ¿no?, para los territorios que han sido dañados. Ahorita nuestras hermanas cucamas, que también son base de ONAMEAP, están siendo afectadas por el derrame de petróleo que está en sus territorios. Ellos ahorita están sufriendo de enfermedades, no tienen alimentos, no tienen medicamentos, pero sin embargo, el Estado hasta el día de hoy no hace una acción concreta, solo está realizando mesas de diálogo, mesas de conversación, ¿no? Pero no hace acciones que realmente ahorita necesita esa comunidad, ¿no? Entonces, y toda esta situación, ¿no?, vemos que es necesario que existan también estas leyes, pero que estas leyes no solo queden en documentos, sino que se apliquen
¿no? Que se hagan efectivas para el bienestar de toda la población, ¿no? Como decía, las mujeres que estamos en territorio somos las más afectadas, ¿no? Como hace poco también están ingresando el tema de los madereros ilegales a nuestro territorio, donde eso ¿qué nos trae? Nos trae también el tema de las violencias hacia las mujeres, ¿no? El tema de violación sexual, porque entran otras personas que no son de nuestros territorios, ¿no? Como decía una hermana, aumentan la pobreza porque dejan embarazadas a las hermanas de los territorios y ellos se van, ¿no? Entonces, también son consecuencias, problemas sociales también que ocasionan estas actividades que son muchas veces legalizadas por el mismo Estado, ¿no? Entonces, eh, pero nosotros estamos estamos resistiendo frente a esta crisis climática. Bueno, ahora se está dando ya el evento de la COP27 que se está llevando en Egipto, donde se van a dar las negociaciones, ¿no? Para ver de qué manera, ¿no? Se puede también, de qué manera estas empresas que son las que contaminan más el medio ambiente, ¿no? Se puedan hacer cargo de sus, de esas actividades que realizan, de ese daño que hacen a nuestro medio ambiente y de qué manera también se puede buscar fondos para poder realizar acciones de mitigación, ¿no? Y de adaptación frente a esta crisis climática que hoy cada día se hace más fuerte, ¿no? Eso les quería compartir de este pueblo Xihuilu, las experiencias que nosotras estamos viviendo, ¿no? En los espacios en que estamos participando y cómo estamos también enfrentando, ¿no? Pero también en lo local, ¿no? Tenemos nuestra radio comunitaria, ¿no? Estamos haciendo programas radiales, ¿no? Informando a la población sobre ¿no? Los temas que está pasando coyunturales, sobre la muerte de defensores, sobre el cambio climático, sobre las leyes que están y no se implementan, ¿no? Entonces, y también fomentando la conciencia en la misma población de cómo debemos cuidar nuestro territorio. Eso, estimados hermanos, les quería compartir, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias por su participación, Mayra Macedo, por compartir su experiencia, todas las actividades que realizan conjuntamente de parte de su pueblo indígena. Y es importante, ¿no? Es muy importante lo que usted mencionó, dar a conocer aquellas leyes, aquellas actividades que realizan justamente para que puedan defender y transmitir esos conocimientos a las demás personas de los pueblos indígenas. Si es que hubiese alguna pregunta por parte de los participantes, alguna de las ponentes, lo pueden realizar activando su micro o a través del chat. Les invitamos a todos a participar, de repente alguna consulta, duda, aporte que tengan respecto a los temas que se ha tratado el día de hoy. Lisbeth levantó la mano. Adelante, Lisbeth, puedes comunicar. Buenos días. Mi pregunta para la señorita era, ¿cuál es la ley que el gobierno ha hecho que les ha afectado a ustedes como organización? Para la señorita Mayra Macedo. Ya, invitamos a la señorita Mayra Macedo a que pueda responder la pregunta. Hola. Sí, actualmente, la semana pasada se está desarrollando se está desarrollando actividades sobre el Registro Nacional de Mitigación. Este registro se ha pretendido aprobar sin consulta a los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, este registro es básicamente dedicado a la venta de carbón, ¿no? Entonces, ahí están los pasos, quiénes van a poder comprar los carbonos y
quiénes van a ser los beneficiarios. Entonces ahí a nosotros nos preocupa mucho porque puede existir la piratería de carbón, es decir, a los pueblos indígenas pueden entrar una ONG, nos pueden comprar por tantos, ¿no? tantos pesos, pero ellos lo venden a otro lugar. Entonces también, pero nosotras en realidad no queremos que eso suceda, no queremos vender carbón, no queremos, porque también eso está ocasionando que se crean reservas, ¿no? Reservas naturales que para nosotros también significa el despojo de nuestros territorios. ¿Qué pasa en esas reservas? En esa reserva uno ya no puede ir libremente a pescar, ya no puede ir a cazar, porque supuestamente está protegida por el Estado. Pero sin embargo, es como que en nuestra propia casa nos prohíban el ingreso o caminar de una forma libre, ¿no? En nuestro propio territorio. Y por eso nosotros mencionábamos, bueno, les paso el número de la ley de la madre naturaleza, que no todavía ha sido aprobado, que es la ley 6957, que es la ley que reconoce los derechos de la madre naturaleza, los ecosistemas y las especies. Esta ley no ha sido aprobada, que para nosotros es muy importante. En esta ley está, ¿no?, incluida toda la protección, no solo de los animales, del agua, del medio ambiente, sino en conjunto, como les mencionaba. Eso. Gracias. Muchísimas gracias por responder a la pregunta. Tenemos más consultas en el chat. Vamos a ver, Evelyn Dayana pregunta, ¿qué acciones cree que debería de tomar el Estado y los mismos pobladores para la conservación de cuencas y territorios? La pregunta va dirigida para la ponente Yanela Sánchez. Gracias, Evelyn, gracias, Catherine, por la pregunta. Un poco también en la línea de lo que menciona la hermana Mayra sobre las leyes que el Estado viene promoviendo y que violan derechos de pueblos indígenas. Por ejemplo, ahorita desde IESEP nosotros estamos enviando cartas al Congreso porque se está pretendiendo hacer una modificación a la ley forestal, la ley 29763. Entonces, hay dos proyectos de ley, la 649-2021 y la 894-2021, y la disposición complementaria final única, ¿no? Básicamente lo que pretende con estos proyectos de ley son modificar el artículo 29 y 33 de la ley forestal, ¿no? Que uno le quita al MINAN atribuciones sobre el uso de suelo, ¿no? Entre las medidas que estos proyectos de ley buscan cambiar es la evasión de la obligación de seguir las reglas sobre el cambio de uso en áreas de posesión o propiedad sobre los bosques para el uso forestal, ¿no? Y también suspender la zonificación forestal y la permisibilidad frente a prácticas ilegales, ¿no? Al no exigir la distinción del tipo de actores que promueven actividades sobre los bosques, ¿no? Lo que pretenden con esta ley es con este proyecto de ley, perdón, es que el Ministerio de Ambiente ya no sea la entidad encargada de la aprobación de la zonificación forestal, sino el despacho de desarrollo agrario y riego, ¿no? Y como ya habíamos estado mencionando, hay actividades agroecológicas que vienen siendo desarrolladas en territorios indígenas, invadiendo comunidades y que facilitan y favorecen la deforestación. Entonces, ese también es uno de los tantos proyectos de ley o leyes que vienen promoviendo el Estado y que vulneran los derechos de pueblos indígenas, ¿no? Se sabe que estos proyectos de ley deben ser consultados, sin embargo, no se ha consultado. Incluso estas modificaciones tienen observaciones por parte del MINAM, por parte de la Defensoría, por parte del CERFO, ¿no? Entonces, no se ha convocado ni siquiera a las organizaciones indígenas para consultarles, ni siquiera se ha armado una mesa técnica de consulta, de diálogo. Entonces,
son mecanismos que ya vienen siendo constantemente establecidos por el propio Estado. Entonces, ahorita nosotros desde AIDC venimos denunciando ese proyecto de ley que pretende cambiar, ¿no?, la zonificación forestal. Entonces, sobre la pregunta de Evelyn sobre qué acciones crees que debería tomar el Estado, bueno, en esa línea, ¿no? Uno, de evitar crear leyes, normas que vulneren los derechos de los pueblos indígenas. Y si van a sacar leyes o normas, someterlo a consultas de acuerdo al convenio 169 y los convenios internacionales, ¿no? Entonces, primero eso, ¿no? Y sobre todo asegurar el cumplimiento de los compromisos internacionales, ¿no? El Perú, ahorita que estamos en la COP, seguramente va a ir y va a decir que estamos haciendo esto, lo otro, pero luego regresan y hacen todo lo contrario, ¿no? Se necesita también que se atiendan las emergencias en los territorios indígenas, que se atiendan los derrames de petróleo, que hayan sanciones a estas empresas, ¿no?, que haya fiscalización de estas empresas. Y nosotros como pobladores amazónicos, desde nuestras propias prácticas, ya venimos nosotros tratando de conservar las cuencas y territorios amazónicos. Entonces, lo que nosotros, las acciones que nosotros implementamos también deben ser guiadas o complementadas por el Estado peruano. Eso me parece que es muy importante. Muchísimas gracias, señorita Yanela, por responder a la pregunta que tenía la compañera el día de hoy. Tenemos otra pregunta y está dirigido para la señorita Mayra Macedo, que es de Carlita Diapes. Usted habló de que el Estado simplemente hace mesa de diálogo y no hace nada en concreto. Entonces, ¿qué acciones concretas cree que debe hacer el Estado por el bien de los territorios naturales? Sí, el Estado debe respetar cuando nosotras como poblaciones y como mujeres decimos no, cuando se desea realizar algún proyecto algún proyecto en nuestro territorio. Ellos deben ser respetuosos, por eso les decía, existe el convenio 169, pero solo está el derecho a la consulta previa, pero más no está avalado el consentimiento. Entonces, para nosotros es importante eso. Y lo otro es que todas las acciones que se va a realizar lo hagan en conjunto con los pueblos que están en los territorios, porque nosotros conocemos cómo están nuestros territorios, de qué manera podemos seguir preservando los territorios, los bosques, ¿no? Porque eso nos han dejado como legado nuestros abuelos, eso nos han enseñado por eso es que hasta ahora existe todavía bosques, existe la Amazonía. Si nosotras no seguimos esa línea de lo que nuestros abuelos hacían, con lo que va sacando el Estado, con cada día leyes a favor del extractivismo, a favor de los monocultivos, entonces a ese paso vamos a quedar sin territorio. Gracias. Gracias, señorita Mayra. Tenemos otra pregunta, es de Stephanie. Buen día, sumamente interesante ambas ponencias. Mi pregunta es, ¿cuáles serían sus exigencias hacia el Estado y la colectividad ante estas preocupantes amenazas? Adelante. Ya, bueno, muchas gracias por la pregunta. Yo creo que a la colectividad, yo lo que sugiero o les hago un llamado es que, por ejemplo, estos espacios de diálogo, de conversación, en los que tomamos conciencia de las grandes amenazas que viene sufriendo la Amazonía, son sumamente importantes, ¿no? Porque hay jóvenes que no son conscientes de toda la problemática que se vive en la Amazonía y eso es importante, ¿no? Porque los jóvenes tienen que involucrarse en nuestra lucha climática, ¿no? Nosotros como pueblos indígenas tenemos grandes exigencias, tenemos un olvido histórico que todo el tiempo los líderes, las hermanas, los hermanos vienen luchando por sus territorios, por los bosques, por la protección de la Amazonía. Entonces,
hacerles un llamado a ustedes, ¿no? A generar conciencia en las universidades, en sus familias, ¿no? Hay una sensación de abandono en la Amazonía, que como si fuéramos aislados, como si nuestros problemas fueran de otra parte, ¿no? Entonces, no, nosotros estamos en incluso cuando, justamente por eso desde Cuencas Sagradas, creemos importante eso, ¿no? La alianza, porque no somos pueblos aislados, ¿no? La Amazonía viene sufriendo problemas similares, amenazas similares en toda la cuenca amazónica. Lo que ha hablado la hermana Mayra sucede en Ecuador, sucede en Colombia, en Brasil. Entonces, eso, ¿no? Y a exigir a la colectividad que se genere más conciencia, más espacios de diálogo. Hay campañas colectivas para, por ejemplo, desconocer la existencia de los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial en Loreto. Entonces, ¿qué hacemos frente a eso, no? Nosotros también deberíamos hacer campañas grandes de decir, sí, los pueblos indígenas en contacto inicial existen y sus territorios deben ser protegidos, ¿no? Porque hay gente que desconoce la existencia, como mencionaba la hermana Mayra, nos hacen creer que estamos en contra del desarrollo, nos hacen creer que determinada ley o determinado acuerdo no favorece al desarrollo. Entonces, por eso es importante tener conciencia de que nosotros no estamos en contra de nada, sino más bien estamos a favor de la vida, ¿no? Entonces, en esa línea también exigir al Estado que dé cumplimiento a la normativa, que implemente acciones apoyando las iniciativas locales, como menciona la hermana Mayra, porque desde lo local es que se está impulsando la protección de la Amazonía. Entonces, es importante apoyar las iniciativas locales para la protección de la Amazonía. Muchas gracias, Yanela. Invitamos también a la señorita Mayra a responder la pregunta que formuló nuestra compañera Stephanie. Sí, bueno, para nosotras es importante también estar en los espacios de toma de decisión dentro del Estado, ¿no? Nosotras hay una brecha inmensa en cuanto a la participación de las mujeres, sobre todo. No es que los varones tomen malas decisiones, sino que también nosotras como mujeres tenemos otra manera de ver nuestros territorios, ¿no? Somos ese vínculo que tenemos con ellos, para nosotras es importante. Como les hablaba, existe dentro de, para ver netamente acciones climáticas, existe la plataforma climática indígena, pero sin embargo, esta plataforma, en esta plataforma no podemos tomar decisiones, ¿no? Solo solo está en contacto la Comisión de Alto Nivel de Cambio Climático, ¿no? Y la Estrategia Nacional sobre Bosques y Cambio Climático. Solo los que están en esta comisión son los que toman decisiones en cuanto a actividades o acciones que se van a desarrollar dentro de los territorios. Entonces, ¿no? Es como, por ejemplo, a nivel de, ese es otro tema, pero igual a nivel dentro del Congreso, no tenemos una representatividad indígena, ¿no? En estos espacios donde se están promoviendo leyes, ¿no? Entonces, para nosotros es muy importante estar en estos espacios, y asimismo también las alianzas solas no vamos a lograr seguir conservando nuestros territorios. Necesitamos formar alianzas, ¿no? Estar también, como mencionaba la hermana, también habíamos propuesto, ¿no? Que dentro de la currícula nacional de educación se implementen, que se haga acciones, que se den ¿no? Temas, que se eduque a nuestros a los niños, ¿no? Sobre el tema de conservación de los bosques. Entonces, desde ahí, poco a poco vamos a ir madurando y teniendo esta cultura, ¿no? Ambiental que todos en realidad necesitamos. Gracias. Gracias, señorita Mayra Macedo. Tenemos otra pregunta de parte de Deiner.
y va dirigido para ambas ponentes también. ¿Cuáles son los principales problemas que afectan a las mujeres defensoras? ¿Hay mecanismos o acciones desde los pueblos indígenas para proteger a las mujeres defensoras del medio ambiente? Podemos iniciar respondiendo a la pregunta con la señorita Yanela Sánchez, si es que le parece. Claro, actualmente hay un mecanismo intersectorial de defensores, ¿no? O sea, que abarca a todos los defensores, tanto hombres y mujeres. Es un mecanismo que se viene intersectorial, ¿no? O sea, está el Ministerio de Justicia, está el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Interior. Obviamente, como varias de las iniciativas que a veces el Estado propone quedan en papeles, ¿no? Entonces, no hay realmente acciones concretas, ¿no? Se habla de dar garantías, ¿no? Pero no me va a dejar mentir la hermana, pero varios de los líderes tienen garantías en papeles, ¿no? Pero eso no los protege de las diferentes amenazas que se viven en los territorios, ¿no? Entonces, y específicamente hablando de mujeres defensoras, en el caso de mi comunidad, por ejemplo, en Flor de Ucayali, ya las amenazas no son a una sola, o sea, a los líderes, sino las amenazas ya son colectivas, ¿no? Entonces, hay que ver las amenazas ya desde lo colectivo, porque el último ataque que sufrió hace un par de años, en el 2021, claro, no sé si fue 2020, no recuerdo bien, pero en la comunidad Flor de Ucayali hicieron los madereros, atacaron a la comunidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, esos traumas que se generan en los niños, en las mujeres, las viudas de los defensores, ¿no? ¿Cómo van a superar esos traumas? Aparte de los traumas psicológicos que puedan existir, también hay un abandono también porque se pierde un ingreso por parte de su pareja, ¿no? Hacia la familia. Entonces, esas son las afectaciones que se podrían ver en cuanto a las mujeres, ¿no? En cuanto al tema de defensores de defensoras indígenas, ¿no? Entonces, por esa línea podría yo señalar que hay un mecanismo de defensa intersectorial, pero que está todavía implementándose con sus falencias, con sus fallas, pero que existen, ¿no? Entonces sería bueno ver de qué manera podemos como población facilitar que ese mecanismo realmente funcione, ¿no? Muy interesante la respuesta que nos acaba de dar Yanela. Invitamos también a la ponente Mayra Macedo a que pueda responder la pregunta del compañero Deiner. Sí, en esa misma línea, ¿no? Vamos que existen leyes como para todos, pero netamente no existe una ley que proteja a los defensores. No existe en Perú, ¿no? Puede existir así mecanismos de acción, pero como población en general, ¿no? Como población en general, como peruanos, pero no netamente para poblaciones indígenas y mucho menos para mujeres, ¿no? Y también de qué manera nos afectan estos problemas, ¿no? Como decían, la hermana ya no solo es solo a la defensora, sino también a toda su familia. Uno tiene que estar yendo, huyendo, cambiando de territorio, dejando su casa para salvaguardar nuestra integridad física, nuestra vida, ¿no? Y la de nuestra familia. Eso también nos hace dejar nuestro territorio. El Estado te brinda lo que es la protección, medidas de protección, pero solo en documento, ¿no? Solo eso, no existe más otra medida más. Y aparte, por experiencia que hemos visto, ¿no? De los demás hermanos que han sido asesinados, hasta el día de hoy no hay justicia. Se murió alguien más y ya fue, ¿no? Lo toman como un asesinato más, pero no como un asesinato por defensa de los territorios. No está contemplado eso, ¿no?
Y aparte nosotros como comunidades tenemos nuestra propia forma de organización y de cuidado, ¿no? Que están nuestros, existen eh, los guardias indígenas también, ¿no? Nuestras propias, pero eso no es suficiente para enfrentar a las múltiples violencias que hay en los territorios y sobre todo ya no se puede, ellos están tan vigilantes, ¿no? De todas las acciones que realizamos, no podemos ir mucho más cuando hacemos un paro o cuando no llamamos a los demás hermanos a a protestar. Entonces ahí es donde está más en riesgo nuestra vida. Gracias. Muchísimas gracias por el aporte, señorita Mayra Macedo. Efectivamente, como lo mencionaron, parece que se hubiese quedado a nivel de teoría, ¿no? En un documento, como mencionan. Tenemos 10 minutitos más para seguir respondiendo a las preguntas que se han formulado a través del chat y pasamos a la siguiente, que es de Luz Zoraida. ¿Sienten que han recibido apoyo por parte de los medios de comunicación? Puede ser respondido por cualquiera de las dos ponentes. Con respecto a los medios de comunicación, bueno, el Estado tiene, ¿no? El canal del Estado, pero sin embargo no se evidencia ahí ¿no? Estas múltiples violencias o los proyectos que salen. Un claro ejemplo que está pasando con nuestros hermanos de Cuninico. Se ha hecho visible, los medios de comunicación han hecho visible esta problemática en ese territorio, no, pero sin embargo, ¿por qué? Y también siento que es discriminatorio, ¿por qué? ¿No? Porque esto está sucediendo en una comunidad indígena. Cuando hubo el derrame de petróleo en Lima, todos los medios de comunicación estaban alertos ahí. Pero sin embargo, como pasa esto en territorio indígena, que son más de 50 años de explotación petrolera, que se están dando cantidad de derrames de petróleo, ninguno ha sido visibilizado por ningún medio de comunicación y mucho menos por parte del Estado. Nosotras tenemos nuestras propias radios comunitarias y desde nuestros territorios es que hacemos incidencia. Estamos aprendiendo ahorita el manejo de las redes sociales, por eso es que conocen ahora la problemática que hay en nuestros territorios, pero por los medios de comunicación que hay nacionales, no se ha hecho visible ningún problema que nosotros tenemos. Gracias. Muchísimas gracias. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, que es de Mercy Claribel. Es la siguiente. ¿Podría darnos algunas propuestas para que nosotros como estudiantes universitarios podamos ayudar a la conservación de los bosques de nuestra región? No sé si podría contestar la pregunta la ponente Yanela Sánchez. Gracias. Bueno, sí, como lo había mencionado, creo que es fundamental espacios como este donde podamos reflexionar y tomar conciencia de la protección de la Amazonía. Y en la línea de la investigación, yo creo que siempre es bueno hacer investigaciones, ¿no? Poder apoyar desde lo académico a la lucha por la acción climática, ¿no? Y otra de las cosas que también me parece importante es poder informarnos, ¿no? Poder informarnos sobre las medidas legislativas que puedan afectar derechos de pueblos indígenas o que puedan afectar en general, ¿no? Para poder denunciarlos y poder hacer campañas, ¿no? Apoyar, me parece que ser un aliado más para los pueblos indígenas y organizaciones indígenas sería importante. Vamos a continuar con otra pregunta. ¿Qué tipos de convenios existen para la protección de los pueblos indígenas? Lo principal que para nosotras es el convenio 169, que ¿no? Este es un convenio internacional. También está el derecho de los pueblos indígenas, ¿no? Que también está dentro de esta ley. Son dos leyes que para nosotras, o dos instrumentos internacionales, que es de mucha importancia para la protección, ¿no? De nuestros derechos, tanto individuales y colectivos. Perdón, a eso solamente agregar que hay acuerdos internacionales que realmente son importantes. Por ejemplo, el acuerdo de Escazú
habla mucho sobre defensores ambientales, ¿no? Y es una pena y una preocupación que hasta la fecha el Perú no haya firmado y ratificado el acuerdo de Escazú. Entonces, esta sería una herramienta muy importante para la defensa de los defensores indígenas, ¿no? Gracias. Sí, muchísimas gracias. Tenemos otra consulta de parte de Rosario Cira, que dice muy buenas ponencias. Mi pregunta va para la señorita Mayra Macedo. Durante su ponencia se mencionó términos como el buen vivir y la soberanía alimentaria. Estos no son muy conocidos por la población en general hoy en día. Por ello, ¿en qué consiste estos y cuál es su gran importancia para la lucha en protección de la Amazonía y los pueblos indígenas? Para nosotras, el buen vivir es estar en armonía con nuestro territorio, vivir tranquilos, ¿no? Gozando de un ambiente sano, de no tener aguas contaminadas. En los territorios, la mayoría de territorios indígenas no cuentan con los servicios básicos, ¿no? Y no es porque nosotras no queremos que haya estos servicios, simplemente que el Estado no llega y no llega de una manera también eficiente, viendo qué es necesario para ese territorio. Por ejemplo, les comento, en mi comunidad hace 2 años se hizo el proyecto de electrificación, ¿no? Se deforestó gran parte del territorio, afectando nuestras cuencas de cabecera, árboles maderables, árboles medicinales, pero sin embargo, ¿de qué nos sirve esa electrificación hoy en día? Llueve, no se ha hecho, lo primero, no se ha hecho un adecuado estudio de impacto ambiental. ¿No? No se ha visto el tema de cuánto territorio se va a deforestar y lo que aduce en la empresa y otro, este proyecto, como bueno, recién el año pasado se ha aprobado que los proyectos de infraestructura o de este tipo se debe llevar a consulta previa. Esto se realizó sin la consulta previa, ¿no? Donde, y también el tema, hoy en día nosotros no tenemos luz eléctrica, ¿no? No tenemos esa luz. ¿Por qué no nos han preguntado cuál es el modo adecuado que necesitan en su territorio? Los paneles solares muy bien funcionarían en mi territorio, sin necesidad de deforestar gran cantidad, ¿no? de bosques para darnos un servicio ineficiente. Al igual también que se estaba implementando el proyecto de agua y desagüe, ¿no? Igual, no existe, no tenemos, los ríos se están secando, ¿de dónde van a sacar agua, ¿no? Entonces, para nosotros el buen vivir no significa que nos llenen de cemento, de construcciones en nuestros territorios, sino que nosotros tenemos nuestras propias formas de desarrollo, ¿no? Para nosotros desarrollo es que nuestros hijos también gocen de un ambiente sano, gocen de un territorio seguro. Ni siquiera los territorios están titulados, no tenemos ese aseguramiento territorial. Entonces, no estamos, no nos sentimos seguros y tranquilos viviendo en nuestra propia casa, como decimos, ¿no? Porque no les hablo de la casa de forma material, sino integral. Para nosotros todo el territorio es nuestra casa, ¿no? Y también de la soberanía alimentaria. Estamos perdiendo, como les decía, por la deforestación. Nosotros toda nuestra alimentación se basa sacamos del bosque, ¿no? Cazamos, pescamos, y cuando pues hay esa deforestación, los animales se ahuyentan, ya no encontramos comida cerca, ¿no? Y también el agua contaminada, los peces contaminados, pues todo eso está que estamos perdiendo nuestra soberanía alimentaria, nuestras propias formas de comer, ¿no? de alimentarnos. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? Buscar que alguien traiga de la ciudad, ¿no? Otros tipos de alimentos que no son cultivados en nuestra propia zona, porque también ya no crecen en nuestros territorios, ¿no? Entonces, a eso me refería con el buen vivir y la soberanía alimentaria. Gracias. Muchísimas gracias, señorita Mayra Macedo, por gran aporte y darnos a conocer desde su punto de vista, desde el punto de vista de los pueblos indígenas, cómo es que perciben el desarrollo. Tenemos otra consulta de parte de Francisco Javier y es la siguiente. ¿Consideran que el turismo sería una manera de
alternativa para potenciar el conocimiento sobre el área de la Amazonía, su importancia y su preservación? Dicha pregunta va dirigida para ambas ponentes. ¿Les parece si podría iniciar Yanela Sánchez? Gracias, Francisco, por la pregunta. De hecho, sí, el turismo es una alternativa, una potencial alternativa para seguir resguardando territorios amazónicos, ¿no? Tiene un alto potencial que aprovechar, pero tenemos que hablar de un turismo sostenible, ¿no? No de un turismo comunitario, un turismo que respete la naturaleza, ¿no? Hoy en día hay varias alternativas que ya se vienen implementando en comunidades nativas, ¿no? Por ejemplo, en Agüití, en Cayali, tenemos la comunidad nativa Yamino, que tiene su propia asociación de artesanas y que ellos administran unos albergues que están dentro de la comunidad, que tienen todos los servicios básicos para poder acoger a un turista, ¿no? Entonces, es sumamente importante esta alternativa, se tendría que trabajar respetando los usos y costumbres de las comunidades y sobre todo la naturaleza. Muchas gracias. Damos pase a Mayra Macedo para que pueda responder la pregunta, por favor. Sí, el turismo, si bien es cierto, genera, ¿no? Dinamiza la economía. Se está haciendo actividades en muchos territorios con el tema del turismo, pero nosotras necesitamos que el mundo, que las poblaciones que vienen de las ciudades a nuestros territorios no nos vean como algo folclorizado, ¿no? Como algo folclor. Nosotros somos culturas vivas que estamos en los territorios, ¿no? Como decía la hermana, nosotras que queremos que conozcan, sí, nuestra cultura, pero siempre respetando nuestra cosmovisión, nuestras formas de vida que están ahí. No queremos que nada más porque alguien va a venir cambiar nuestra forma, ¿no? Sino enseñarles lo que hay en nuestro territorio, nuestras artesanías, nuestra misma lengua, ¿no? Incluso nuestra misma forma de cómo pescamos, de cómo vemos a los árboles, para qué sirven, ¿no? Pero siempre con cuidado, ¿no? Que estos conocimientos, porque para nosotros son conocimientos, ¿no? Tecnologías también ancestrales que nosotras mantenemos, siempre cuidando. Les pongo un ejemplo, ¿no? Como en el caso que hoy en día se ha comercializado y se ha, quizás hasta patentado el tema de la toma de la ayahuasca, ¿no? Entonces, para nosotras, eso solo lo daban nuestros sabios, nuestros abuelos, pero hoy en día cualquiera lo puede dar, ¿no? Lo cogen la planta sin el permiso de la madre naturaleza. Entonces, nosotros todavía valoramos eso y el turismo quizás podrían conocer eso, ¿no? Esas formas de cómo nosotros sentimos el respeto hacia nuestra madre naturaleza y hacia toda su espiritualidad que hay en los bosques. Gracias. Muchísimas gracias a ambas ponentes por responder cada una de las dudas que se han presentado el día de hoy de parte de los participantes. Agradecer también a los participantes por hacer llegar sus consultas y dudas y de cierta manera dar esta plática y este diálogo y poder conocer un poco más de la cosmovisión, el pensamiento que nos han compartido el día de hoy las ponentes. Asimismo, hago recordar para que cada uno de los participantes, por favor, puedan ir al chat. Hay un link donde se tienen que ir registrando su asistencia. Y a continuación vamos a dar pase al doctor Alex Alonso Pinzón Chunga, quien es director del INAC y quien tiene a su cargo las palabras de agradecimiento por haber participado de la conferencia el día de hoy. Adelante, doctor. Muy buenas tardes ya con todos y agradecer a cada uno de ustedes la presencia a este evento que ha tenido una jornada ardua por tratar de cambiar en algunas cosas los conceptos y mostrar la realidad que están cruzando nuestros hermanos en las zonas amazónicas. Yo quería hacer hincapié en estas últimas palabras que nos decía una de las expositoras, no recuerdo bien si fue Mayra Macedo, creo, cuando nos decía cómo los medios de prensa
han enfatizado la contaminación del litoral peruano, y en estos medios estaban casi todos los prensa escrita, televisiva, radial. Sin embargo, en los meses de septiembre y octubre de este año, en donde hubieron una serie de derrames de petróleo en las comunidades en las comunidades nativas, no se enfatizó. Hasta que recién estas comunidades organizadas, en una voz de protesta, toman algunas embarcaciones y recién ahí sale a medios de prensa esta comunicación, pero no enfatizando el hecho del perjuicio que se está ocasionando, sino más bien enfocando sobre la posible agresividad de nuestros hermanos ante estos hechos dados en la Amazonía. ¿Sí? Interesantes comentarios, interesantes preguntas, y estoy seguro que estas conferencias aperturan a que el estudiante de las diferentes facultades, sean de antropología, sean de ecología, de derecho y de otras carreras, les apertura esa pregunta y esa incógnita de por qué el Perú no progresa, por qué el Perú no enfatiza ese gran término que utilizamos constantemente, que es la interculturalidad. ¿Por qué no enfatizamos no solamente o conocemos el convenio 169, sino que enfatizamos la aplicación de esto? Con este problema que siempre existe, de que puede haber una ley muy buena, muy perfecta, pero el individuo a veces no lo ejecuta como tal. Y aquí entra el término de la consulta previa, que si bien es cierto, habilita a nuestros hermanos a expresar su interés o desinterés por las acciones que ejecuta el Estado, esta no se emplea como debe de hacerse. Y esto va de la mano con aquello que nos habla la investigadora Raquel Irigoyen cuando nos dice sobre la libre determinación, que también fue mencionada el día de hoy ese término. ¿Y por qué no hablar de la cosmovisión, que también se habló, del buen vivir y la soberanía alimentaria? Toda esta temática engloba los temas que se han desarrollado en estos 3 días, ¿no? Yo quisiera agradecer la presencia en estas 3 jornadas que se han dado, tanto de Rivera Bravo, representante del Fórum Social Panamazónico, de Santiago Mestanza, especialista en paz y esperanza, de Santiago Jesús, un líder aguajú, de Yanela Sánchez, que es representante de la juventud de AIDESEP y vocera iniciativa de la Cuenca Sagradas, y Mayra Macedo, que es una representante de las comunidades de la Organización Comunal Indígena de Mujeres en nuestra región de Iquitos. Y también agradecer esa alianza que se ha generado, esa coordinación que se ha dado entre el Movimiento Ciudadano Frente al Cambio Climático, representado en este caso por Alison Cadenillas, Rosa Rivas y César Sánchez. Gracias por esta coordinación, ha permitido que esta temática se toque. Si bien es cierto a nivel virtual, ha permitido que muchos jóvenes de diferentes especialidades escuchen y les despierte esa inquietud por conocer nuestra Amazonía, defenderla y ver que es el futuro, que si no lo sabemos cuidar, vamos a tener problemas más adelante. A nombre del señor rector Policarpio Chaucavalqui, a nombre del Instituto de Investigación de Arqueología y Antropología CUELAC, agradezco la presencia de cada uno de ustedes y una vez más, un abrazo fuerte a todos nuestros hermanos expositores y asistentes al presente evento. Muchas gracias. Muchísimas gracias por las palabras finales, doctor Alex. Asimismo, vamos a dar pase a la coordinadora de la Amazonía MOSIC, Alison Cadenillas, que también tiene algunas palabras alusivas a finalizar el evento. Sí, buenas
tardes ya a todos y gracias por quedarse también hasta el final de la tercera charla. Agradezco a Mayra y a Yanela también por sus participaciones, que de hecho han sido bastante clarificadoras y creo que han ayudado a englobar esto que hemos estado conversando en las tres charlas de la importancia de actuar por la Amazonía, apoyar y hacer eco de las voces que desde los territorios vienen proponiendo y vienen demandando que no solo está el Estado, sino que el mundo también haga transiciones para que la Amazonía siga en pie y no solo la Amazonía, sino que el mundo siga vivo frente a la crisis climática que ya se siente y ya está presente, ¿no? Y también quería presentarles, porque me parece que, o en el MOSIC pensamos que no es solo un tema de formación, sino también de acción. ¿Qué hacemos con la información que tenemos, con la información que hemos recibido? Y quería presentarles una campaña que estamos realizando este mes que quiere ver estas amenazas no solo desde a la Amazonía, sino también a todo el territorio y desde las empresas, desde estos otros grupos humanos que también generan contaminación, generan deforestación, impactos petroleros, pero también desde las instituciones estatales que afectan o que impiden quizás o teniendo todas las posibilidades de hacer cosas no las hacen. Eh, Así rapidito les voy a presentar. Esta es una campaña que de hecho es la segunda fase, digamos, la primera fue en 2019. Se trata de que a través del humor, la parodia y la información se pueda concientizar a las poblaciones de las ciudades, más que nada, ¿no? Para ver y visibilizar los problemas ambientales que están generando la crisis climática. La idea es que el público pueda tomar conciencia de que su voto importa como medio de visibilización, porque muchas veces sí, es cierto que en las tres charlas se han mencionado qué podemos hacer, qué hacemos desde nuestros territorios y muchas veces es, ya tengo la información, pero ¿qué hago con esto? Y el siguiente paso es actuar, el siguiente paso es visibilizarlo, es decirle a las autoridades que necesitamos hacer algo sobre esto. El objetivo es visibilizar de forma creativa, como ya les mencioné, en tres ejes fundamentales. El primero es la deforestación, porque como país tenemos, o bueno, no, nuestra mayor tasa de emisiones de gases de efecto invernadero es la deforestación y el cambio de uso de la tierra, ¿no? En específico, el desbosque amazónico. En segundo punto, como lo mencionaba Yanela en su presentación, es los impactos petroleros y lo que la explotación petrolera le está haciendo no solo a la Amazonía, sino al planeta. Y uno tercero, que es el tema de qué funcionarios no están cumpliendo sus labores o tienen este doble discurso de, por un lado, decir que sí están haciendo compromisos climáticos y por el otro lado, estar generando estas leyes que ya las ha mencionado muy bien Mayra y Yanela. Estas son las tres categorías: bosquicidas, sobre cultivos y deforestación; dinopetroleros, sobre petróleo y energías; y los disfuncionarios, que son las leyes y las sentencias contra el ambiente. En este momento tenemos tres candidatos en el caso de bosquicidas. Uno, el Grupo Romero, que acaparó tierras en Loreto para el cultivo de palma aceitera. Otro, Ochosur en Pucallpa, que también acaparó en 9.000 hectáreas que antes fueron bosque primario, pero también impidiendo la garantía de derechos territoriales del pueblo shipibo. Y uno tercero, que es el grupo menonita, que es un grupo religioso que ha adquirido más de, bueno, 2.500 hectáreas. Este dato se ha aumentado incluso con un reporte de hace como 5 días en Loreto y Ucayali, y está generando o está haciendo desbosque sin permiso, generando mucha más deforestación. La segunda categoría es sobre dinopetroleros, que son qué empresas han impactado más con la explotación petrolera. Tenemos a Repsol por el caso del mar, y tenemos a Plus Petrol, que es una empresa con un largo historial de afectaciones a los derechos territoriales de los pueblos indígenas en Loreto, y Savia, que tiene también una afectación en el mar peruano, pero en la zona marino-costera del norte. Y en disfuncionarios hemos considerado al Ministerio de Energía y Minas por no tener la voluntad política para la remediación de pasivos ambientales en Loreto.
la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso por ya en 2 ocasiones haber archivado la ratificación del Acuerdo de Escazú, y el Tribunal Constitucional que este año ha sacado no solo una, sino como 3 o 4 sentencias que no solo afectan el tema de que se pueda garantizar los derechos a la consulta previa, los derechos al territorio de los pueblos indígenas, sino también que afectan cómo se podría garantizar esto a través de las funciones de distintos organismos estatales. Entonces, ¿cómo votar y apoyar en la campaña? Tenemos este enlace que de hecho lo puedo compartir en el chat y también se lo puedo pasar a César para que lo pueda enviar quizás a los correos de los participantes. Y en este enlace van a poder encontrar todas las categorías y todo el informe que hemos preparado en base a data que ya salió en los medios de comunicación, pero también que ya, digamos, se tienen informes legales de los crímenes y los delitos ambientales que estos candidatos han realizado, ¿no? Les invitamos a leer, a votar y ¿qué se va a hacer con esto? Con la empresa o la institución que gane, vamos a premiarla, entre comillas, por ser la más contaminadora y luego generar un proceso de incidencia para que realmente haga o se haga responsable de sus delitos ambientales. También tenemos este QR, por si no quieren tipear, y esa es la campaña que estamos generando este año. Y así como esta campaña, tenemos otras campañas a nivel de todo el año y les invitamos también a seguirnos en nuestras redes, así como en las redes de las organizaciones que hemos invitado para que sean parte y presenten sus voces y sus propuestas en estas 3 charlas, ¿no? Ahí la iniciativa Cuencas Sagradas tiene sus redes sociales, su página web, ONAMIAP también tiene su propia página web, sus redes sociales, Paz y Esperanza, y el FOSPA sí no tiene redes, pero lo pueden seguir a través de MOSIC, que también es parte del FOSPA. Eh, Sin más que añadir, bueno, vuelvo a agradecer que les interese este tema, que definitivamente muchos no consideran importante y quizás también por eso no se hace la movilización o no se hace la incidencia ciudadana como para hacer acciones y exigir que que nuestros representantes estatales actúen, ¿no? Nosotros creemos y consideramos necesario que se pueda, desde todas las ciudades, desde todos los territorios, movilizar, pero siempre teniendo el respeto a quienes realmente están en el territorio y realmente están sufriendo tanto los impactos de la crisis climática como los impactos de las empresas y de las industrias extractivas que tienen mucha afectación en los derechos, en la salud, en la alimentación y todo lo que nos comentaba Mayra en su presentación. Y bueno, les invito a seguir movilizándose, les invito a seguir informándose y a hacer eco de estas demandas. Gracias. Muchísimas gracias, Alison, por todas las recomendaciones y por habernos compartido justamente las redes sociales de cada una de las organizaciones como del MOSIC para poder seguirlos, estar informados y estar al tanto de todas las actividades que están desarrollando, ¿no? Una vez más, agradecer al INAC y también al MOSIC por haber desarrollado este trabajo en conjunto, en coordinación y ejecutar las 3 fechas del evento, bueno, del conversatorio Diálogos por la Amazonía y Cambio Climático, y asimismo presentarnos a los ponentes con cada uno de sus aportes, conocimientos que nos han transmitido justamente en estas 3 fechas. Muchísimas gracias a las ponentes del día de hoy por todos los conocimientos, por toda la cosmovisión y por cada uno de sus aportes. Estoy segura que cada uno de los presentes nos ha nutrido una vez más, nos hace reflexionar y asimismo sumarnos, ¿no? Ser partícipes pues de cada una de las actividades que se tiene a favor de nuestra Amazonía peruana. Muchísimas gracias por su participación a cada uno de ustedes. Reciban un cordial saludo de parte del Instituto de Investigación de Arqueología y Antropología Cuelapinac y esperamos contar con su participación en próximos eventos. De igual manera, les invita a que los puedan seguir en sus redes sociales, INAC,
y para estar al tanto de todas las actividades que se van a desarrollar. Muchísimas gracias nuevamente, que tengan una bonita tarde y hasta una próxima oportunidad. Hasta luego.